El Papa Juan Pablo II nos enseñó: la formación debe ocupar un lugar privilegiado en la vida de cada cristiano. Ya estamos en el aire juntos, siempre juntos, en una etapa del ciclo en la que vamos consolidando cuáles son los puntos que debemos ver como principales causas, llamémosles así, que generan desilusión y generan neurosis. Estuvimos hablando sobre el descontento, las creencias equivocadas. Aquí fui anotando cada tema que voy desmembrando. Hablamos de las dificultades económicas, de los problemas de trabajo, de los problemas con la familia y los hijos, de los problemas con los hábitos que generan adicciones, vicios o aferraciones. Estuvimos tratando lo que es la autoestima, lo que significa envejecer, la diferencia entre una mente joven y una mente envejecida y una persona longeva con una mente renovada. Tratamos, por último, haciendo nuestro ingreso a la soledad en comunión con el aburrimiento que se va generando en la vida. Y vamos hoy a sostener una nueva vez que pueden ser tanto la soledad como el aburrimiento una causa que vaya inveterando, es decir, instalando eso que es verdaderamente una posibilidad de que la vida vaya no resultando agradable, sino que se genera una desilusión, porque el aburrimiento nunca tiene que ser un estado de ánimo, simplemente algo pasajero. Pero no permitamos nunca que el aburrimiento advenga a nosotros, porque es un huésped que cuando se instala en nuestra casa comienza a generar problemas, empieza a marcar inculpaciones, empieza a generar recuerdos que a veces no son agradables, empieza a suscitar aquello que la ética trataría bajo el nombre de tedium vitae. Tedium vitae, del latín, quiere decir un hastío o un cansancio de la vida. Tuvimos en cuenta que cuando uno no tiene, hoy digo, una clara idea de los propósitos de Dios para la vida de cada uno, a fin de poder como sobreponerse, ya que Dios quiere esto, no importa, voy a seguir luchando, voy a seguir avanzando, voy a seguir caminando en la vida. Digo, al no tener en claro cuáles son los propósitos de Dios hacia uno, allí es donde también el enemigo empieza a hacerse presente, a generar ese fastidio, a generar la insatisfacción, y la mente necesita de sus propias vitaminas, así como el cuerpo necesita de proteínas y vitaminas. Hoy llamémosles a estas las vitaminas que necesita la mente humana para funcionar normalmente, sin decir excelentemente bien o sin decir mal o regular, sino cuando uno necesita un tiempo para la reflexión y ese tiempo no está, creo que esta es la vitamina más necesaria en la mente, la reflexión. Hace poco explicaba en teoterapia que existen dos tipos de reflexiones en lo que se llama la lógica en filosofía. Por un lado, una reflexión organizada y por otro, una reflexión desorganizada. Llamamos reflexión organizada aquella en la que los elementos
que utilizamos son coherentes entre sí. En cambio, la desorganizada es aquella en la que los elementos que usamos no se coherentizan entre sí. Esto equivale a si yo digo, por ejemplo, reloj, resaltador, uno dice, ¿qué relación tiene el reloj con el resaltador? Esa es una reflexión desorganizada. Nunca puedo unir un reloj con un resaltador porque son elementos independientes e indivisos en sí mismos y no admiten otra unión. En cambio, si digo papel y resaltador, ahí sí estoy usando dos cosas que entre sí puedo unir, puedo reflexionar. Eso es una reflexión organizada, el papel y el resaltador. Pero el reloj y el resaltador, por más que le quiera encontrar una vuelta, sería una reflexión desorganizada porque en sí no tienen nada en común, no se armonizan. Bueno, y esto ocurre muchas veces. La reflexión se ausenta en la vida de una persona y allí es donde empieza a surgir el aburrimiento. El aburrimiento va generando la soledad va generando el aburrimiento. Son como, se me ocurre, esas hamacas que giran, que son para cuatro niños y que todos toman un volante y van girando. Es algo así, que uno gira, gira y gira, da vueltas, hay rodeo, por lo tanto se desorganiza la reflexión en una persona. Y así empieza a generarse ese estado de desilusión, que podríamos llamar también frustración, como lo llamé en el programa anterior, o descontento, o bien ansiedad, porque son formas que adquiere la desilusión. Por lo tanto, a medida que vamos caminando en la vida y nos preguntamos, haciendo como un balance según la edad que cada uno tiene, y dice, ¿qué cosas me han producido satisfacción y por qué? Es muy importante en la reflexión suscitar la pregunta del por qué y no quedarse solo con cuáles han sido las cosas que me han producido satisfacción, sino me produjeron satisfacción y por qué, y que la mente pueda plasmar, como sellar, la conformidad de esa satisfacción. ¿Saben por qué les digo esto? Porque atendiendo a mucha gente, cuando me dediqué casi 20 años seguidos a atender personas, yo notaba que mucha gente lo que recibe bueno lo incorpora, goza y después como que se olvida de eso bueno que ha recibido. Desde una mano tendida ante una necesidad, desde una ayuda, desde material hasta la espiritual, incluyendo lo espiritual, un consejo, una advertencia, un aliento frente a un estado de decaimiento. Entonces noté en la experiencia vivida que las personas no se preguntan el porqué de las satisfacciones. Generalmente se aplica la pregunta ¿por qué? A todo aquello que implica insatisfacción. ¿Por qué estaré insatisfecho? ¿Por qué estaré así? Pero ¿por qué no empezamos por preguntarnos cuáles han sido las cosas que implican satisfacción en la vida y por qué implicaron satisfacción? Cuando uno hace la pregunta del por qué, o sea, queriendo conocer la razón, la reflexión se toma de eso. Es como que la agarra a la pregunta y sobre eso clava su confirmación. Por eso a mucha gente le cuesta recordar cuáles han sido las satisfacciones que han tenido en la vida, porque nunca pudieron hacerse la pregunta de por qué vino eso a uno. Por ejemplo, si uno tiene su casa, ¿por qué la tengo? Porque Dios es Padre, se encargó en su providencia de que tuviera mi casa. Alguien podría decir, yo terminé una carrera. ¿Por qué la terminaste? Porque me esforcé,
le pedí a Dios que me ayude, pude terminar una carrera. Yo quería hacer un curso de un idioma, lo hice. Llegué a hablar bien, qué bueno. ¿Y por qué? Porque me forcé, tuve que renunciar a otras cosas, me dedicaba, tuve humildad para escuchar a los profesores cuando corregían la fonética, cuando me corregían en la gramática, en la lengua. Qué bueno, uno encuentra respuestas al por qué. Esas cosas ya van estabilizando una personalidad. Y por eso cuando uno tiene que recordar en un momento difícil algo que le agrada, que pasó en su vida, algún sano recuerdo o algún sano logro, uno dice tal cosa porque tal otra y junta como dos motores que van a energetizar a una persona en el presente que le toca vivir. Ejemplo, alguien dice, bueno, me casé, quise hacerlo, haya ido bien el matrimonio o no, no importa. Te quisiste casar, lo lograste. O deseé ser mamá y alguien pudo ser, otros no, depende de la voluntad de Dios, pero el intento se hizo. Siempre va a haber explicaciones. Pude llegar a este nivel de idioma porque me forcé, porque tal cosa, decíamos hoy, tuve disposición, fui perseverante, Dios estuvo siempre conmigo. Por lo tanto, uno nota cuáles han sido las razones, se amplía mucho el panorama. Por eso hablo de una fuerza que no es un solo motor, sino que son dos motores, en esa acción conjunta de Dios que está siempre cuidando a la criatura y uno que colabora en el acto, de fe que necesita aportar a la evolución de la gracia de Dios. ¿Me comprenden? Por eso mismo, la pregunta del por qué ante las satisfacciones es sumamente importante porque rubrica esto una estabilidad, o sea, un bienestar, un equilibrio, una coherencia en lo que es la vida de las personas. Traté de desarrollar hasta este momento con lentitud todo lo que voy diciendo para que cada oyente de mi programa pueda acomodar en su dialéctica, o sea, en el orden de su razón, todo lo que voy diciendo y haga un eco y haga un paneo y eche una mirada hacia atrás en su vida y vamos a encontrar cuántas cosas lindas Dios nos ha dado en la vida, cuántas. Desde el placer de querer comer una rica comida y haberla podido comer, desde el placer de haberse encontrado con gente linda y buena y haber construido una alianza, una amistad, desde haber sido amado por alguien, aunque después se pudo terminar o no, y tener esa satisfacción, ir con la mente perfectamente está capacitada por Dios para responder la pregunta del porqué de un estado, y la satisfacción es un estado, no es una sensación, es un estado interior que experimenta el psiquismo y el alma, lo cual le suministra en su conjunto y separadamente una estabilidad al alma. Algunas veces hemos dicho aquí en el programa y también en el programa Intimidad, cuántas veces uno no se ocupa de generar logros en la vida y la ausencia de los logros genera muchos problemas, porque después pasan los años y empezamos con que no hemos podido lograr tal cosa, quería hacer esto y no pude, quería hacer lo otro y no pude, desde decir quería tomar sol y no tomé sol este verano, pero ¿qué pasó? Si hubo tantos días en el verano, ¿no hubo un día que pudiste ir a la terraza o irte a la costa o irte al río o irte a la casa de una amiga o a un parque público y tomar sol? Digo, ¿por qué no? ¿Habrá algo de uno que falló? Seguramente. Y sí, lo que pasa es que estaba muy ocupado. Bueno, pero hacete un tiempito para tu vida. Por más ocupado que estés, hacete un tiempito para vos. Porque la ausencia de los tiempos propios, o sea, aquellos que son para uno, es lo que va generando en la vida humana esa imposibilidad de la satisfacción. Y todos estamos llamados a la satisfacción.
La satisfacción es un tema que lo tratan los padres de la espiritualidad, tanto aquellos de Oriente como de Occidente, desde el siglo II al IV, y mucho, la satisfacción del alma. Y a veces la ausencia de logros, la carencia, la no posibilidad de los logros, hace que una persona se torne insatisfecha. Y por supuesto, si se torna insatisfecha, se torna frustrada. Es por eso que dijimos en el programa anterior que la frustración es producto de esperanzas mal logradas, y que esperanzas mal logradas no quiere decir esperanzas no logradas. Es algo así como si manejamos el término posibilidad y la imposibilidad. ¿Por qué ser tan intransigentes? Pongamos un término medio. Cualquiera puede preguntarse cuál sería el término medio entre posibilidad e imposibilidad. El término medio es la no posibilidad. Lo mismo que aquí, la frustración es producto de esperanzas mal logradas, lo cual no quiere decir esperanzas no logradas aún. Mal logradas es que salió mal el logro, no logradas es que hice el intento pero todavía no se pudo dar. ¿Se entiende? Tratar de levantar, como dije en el programa anterior, la barrera de la intransigencia, porque la intransigencia es una de las peores enemigas como barreras psicológicas que uno tiene para con uno mismo. Entonces, buscar a todas las cosas término medio, eso va a generar la satisfacción. Y cuando la satisfacción se genera en la persona, ya los niveles de ansiedad disminuyen, ya el descontento, la frustración empieza a bajar y por lo tanto se va logrando un equilibrio y ya uno no vive desilusionado. Por eso, punto 1 como herramienta, entonces, busquemos los porqué de las satisfacciones para apelmazar más los esfuerzos que conjuntamente con Dios hemos hecho, ¿sí? De la mano del Señor, a eso me refiero. Y por otro lado, empezar a ver cuáles son las cosas que podemos anotar hoy como no logradas aún en la vida, desde ser más perseverante en la fe como cualquier otra cosa, perfeccionarse en un idioma, cantar, integrarse a una comunidad. Tratemos de ver en este orden u en otros órdenes. Si tenés ganas de ir al gimnasio, anda al gimnasio. Practica gimnasia que te viene bien, te libera. Si tenés ganas de ir a un grupo de oración, anda y hacelo. Quiero decirte, no esperes más la aprobación de los demás, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, a ver qué opinan, si opinan esto, si opinan lo otro. Sé vos, no dejes que te pase la vida y al final las situaciones han dirigido tu vida, o bien las personas que te rodearon dirigieron tu vida. Sé libre, sé libre. Como ayer decía en la enseñanza que di en el templo de Santa Julia, en la formación, experimentar esa libertad y recordar, en un contexto muy situativo lo dije, que cada persona en la vida hizo lo que pudo, ¿sí? Y cómo pudo. Son dos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta. No empecemos a cargar, sí, pero yo en realidad tendría que haber, no, tendría que haber, ya no estás más en esa época, o sea, no sabés si en esa época, si la tuvieras que vivir de vuelta, no sabés si hubieses hecho lo mismo pensando ahora de este modo. Por eso siempre bajen esa capacidad así muy inculpatoria, miremos más el presente. Jesús ha sido muy objetivo en la vida, el Señor nos enseña a mirar el presente para poder construir el futuro de la vida de cada uno de nosotros, incluso el eterno, ¿no? El eterno convite, como dice San Juan de la Cruz, que algún día podamos llegar a estar cara a cara con Él. Eso va a ser hermosísimo para la vida. Y en cuanto al opuesto a la satisfacción, que son las insatisfacciones, pensemos por qué se han producido en nosotros. Si fue por una mera disconformidad o si fue por un cúmulo de niveles de ansiedad muy elevados.
¿Por qué hay que llegar a? ¿Por qué tengo que ser como? ¿Acaso cada uno no es uno? Cada uno tiene sus límites, sus posibilidades, sus carismas, sus metas. ¿Por qué no podés ser vos? ¿Y por qué tenés que ir a la misma velocidad que los demás? Los demás en tanto tiempo lograron esto. Primero, ¿vos tenés que lograr lo mismo? ¿Y por qué en el mismo tiempo, en todo caso? Cada uno es uno. Como decía San Gregorio Magno, cada hombre es un microcosmos, o sea, es un pequeño mundo. Atendamos a lo interior, pero claro, para eso tenemos que desnudarnos un poquitito de todas estas ataduras y autorreclamos y autodemandas que todos podemos llegar a tener con nosotros mismos. Tendría que haber hecho, qué error cometí cuando, qué lástima que no hice tal cosa. Bien, hasta aquí vamos a llegar en el día de hoy. Les pido entonces a todos, por cómo vamos yendo en la formación, que cada uno se pregunte para volver a resalzar todo eso que es logro en la vida, satisfacciones de la mano de Dios, y a veces solitos, pero en el fondo sabíamos que Dios estaba allí trabajando con nosotros y en medio de nosotros, ¿sí? Luego, si hay insatisfacciones, ¿por qué? ¿Por qué tanta insatisfacción? ¿Qué pasa? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? ¿A quién le tengo que dar un balance de mis actitudes? Cada uno se tiene que meter en su propia vida. A veces se logran esas simbiosis donde uno le tiene que decir a la otra persona todo. ¿Por qué? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo sostuvo eso? ¿Por qué no podés tener vos tu espacio propio, tu reserva en tu mente, en tu corazón, de tus sentimientos, de tus opiniones, de tus ideas, de tu religiosidad? Sé más vos, lográ una mayor estabilidad. Acordate de todo lo que Dios permitió que lograras en la vida. No te compares con nadie, cada uno de nosotros somos únicos. No reemplazamos a nadie. Cada persona es irreemplazable. Se puede reemplazar una función, pero no una persona. Bien, hasta aquí llegamos. Los dejo entonces reflexionando hondamente sobre lo que acabo de compartirles en esta tarde en el programa. Cerramos el bloque formativo con este tema tan hermoso por el Ministerio Rey de Reyes, que le dice a Dios: tengo hambre de ti. Al levantarme en la mañana, yo clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar, cerca de ti, Señor, cerca, más y más tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque,
clamo a ti. En la noche al descansar, Señor, te necesito allí. Vivir en tu presencia es donde yo quiero estar.